Buen día, mi nombre es Norberto Pinzón y junto con mi esposa Kelly Centeno les vamos a hablar sobre los primeros 48 tesis de las 95 de la Reforma que escribió Martín Lutero. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kelly Centeno. Como lo dijo ya mi compañero, hoy vamos a hablarles de las 95 tesis sobre las indulgencias que fueron fijadas por Martín Lutero. Solamente tomaremos 48 de ellas, las cuales fueron puestas en la puerta de la capilla del castillo de Wittenberg el día 31 de octubre del año de 1517. Para entender un poquito, encontramos que en ese momento, para esa época, había un papa, León X, y él era el que había hablado de las indulgencias, él fue el que colocó las indulgencias. Como Martín Lutero vivía un poco angustiado por el problema de la salvación del alma en cuanto a la justificación, paulatinamente comenzó a forjar una idea acerca de que el ser humano es relativamente pecador y que se salva por la fe en Jesucristo. De esta manera, sin ningún acto externo, debía contribuir a ninguna causa de la salvación de su alma. Este Papa, León X, concedía entonces indulgencias a quienes daban limosnas para sufragar la construcción de la Basílica de San Pedro del Vaticano que hoy conocemos. La predicación de las indulgencias en Alemania dio origen a varios abusos que se gestaron en esos lugares, en las cuales se hacía la compra del paraíso o de la entrada al cielo a cambio de dinero. Lutero reaccionaba de manera indignante frente a esta actitud del Papa León X, pues él negaba la validez de estas indulgencias y del poder que tenía el Papa en orden a la salvación de las almas, lo que empezó a provocar un debate en Alemania y debido a esto el Papa León X excomulga a Martín Lutero el día 15 de junio del año 1520. A continuación les voy a hablar acerca de los datos biográficos de Martín Lutero. Él nace el 10 de noviembre en Eisleben en el año de 1483. En el 1501 al 1505 realiza sus estudios en Erfurt y en el 1505 ingresa en el convento de Agustino de Erfurt. Hacia el año 1507 hace su ordenación sacerdotal y del 510 al 511 hace su viaje a Roma. Luego realiza un doctorado en teología con el profesor de Wittenberg en el año 1512. En el año 1516 es donde se hace una edición donde aparece Basilea en el Nuevo Testamento, el primer Nuevo Testamento que se imprimió en griego. En 1517 se escriben las 95 tesis, que es el tema que nos compete, del 31 de octubre. Aquí comienza la discusión sobre las indulgencias. En el año 1518, Lutero se presenta ante el cardenal Cayetano en Augsburgo, donde comienza a hacer como su exposición acerca también de estas tesis en su defensa. En 1519 se da la gran discusión en Leipzig con el profesor de Esch Ingolstadt. En 1520 se le hace la bula con la amenaza de la excomunión exurge domin y Lutero quema la bula públicamente el 10 de diciembre. En 1521, él realiza la dieta de Worms, donde se le da la orden de destierro a Lutero en Wartburg hasta el 1522. En cuanto a la explicación de las primeras 45 tesis, cuando el Señor Jesucristo y Maestro dijo, haced penitencia, ha querido decir que toda la vida del creyente es una penitencia. Pero este término no puede entenderse en ese sentido solamente de la penitencia sacramental, la que se relacionaba con la confesión o la satisfacción acerca del ministerio de los sacerdotes. Sin embargo, esta expresión no solamente apunta a una penitencia interior, sino más bien a una penitencia también exterior, en la cual se odiaba al propio yo. Entonces se decía que aquí era donde estaba la verdadera penitencia, lo que significaba que se daba un continuo entrar al reino de los cielos. Y el Papa no quiere ni puede remitir la culpa alguna, salvo aquella que le ha impuesto, sea por arbitrario o sea por conformidad de los cánones. Y eso nosotros lo corroboramos en la palabra de Dios. Solamente por la palabra de Jesucristo, por creer en Jesucristo, nosotros somos salvos. Dice
que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Ahí nosotros lo corroboramos. No es por penitencias, no es por indulgencias, no es por cánones, no. Es solamente por el nombre del Señor Jesús. Según Lutero, entonces el Papa no puede remitir la culpa, sino declarando y testimoniando que ha sido remitida por Dios y remitiéndola con certeza en casos muy menospreciados en los cuales la culpa subsistiría integralmente. También dice que de ningún modo Dios remite la culpa a nadie sin que al mismo tiempo lo humille y lo someta en todas las cosas al sacerdote o a su vicario, que era lo que decía la Iglesia Católica y era lo que estaba, eh, digámoslo así, peleando, discutiendo Martín Lutero. También dice que los cánones penitenciales han sido impuestos únicamente a los vivientes y nada debe ser impuesto a los moribundos basándose en los cánones. Por ello, el Espíritu Santo no beneficia a personas de el Papa, quien en sus decretos siempre hace una excepción en caso de muerte y de necesidad. Mal y torpemente proceden los sacerdotes que reservan a los moribundos las penas canónicas en el purgatorio. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que entre esas tesis, algo que Martín Lutero decía mucho era que no habían penitencias para los que ya estaban al borde de la muerte o para aquellos que ya habían muerto. Por lo tanto, era que el Papa eh, colocaba esos cánones penitenciales eran las personas que estaban vivas, para que quedaran como pagos las culpas y poderlos sacar así del purgatorio. Eso era lo que nos estaba diciendo él. Pero pues también encontramos en la palabra de Dios que nos dice que Jesucristo fue el que purgó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Entonces, la salvación solamente a través de Jesucristo. No hay nada que el ser humano pueda hacer, ni en obras, ni en pensamientos, ni en pagos, ni en rezos. Solamente por la sangre de Jesucristo tenemos entrada al reino de los cielos y a la vida eterna. Otro punto que nos habla entonces aquí Martín Lutero, donde dice que era una cizaña que se estaba metiendo como pena canónica en cuanto al purgatorio, pues parecía ser cierto haber sido sembrada mientras los obispos dormían. Antiguamente esas penas canónicas no se imponían después, sino antes de la absolución, como prueba de la verdadera contrición, o sea, de que la persona realmente había pedido perdón. Los moribundos entonces eran absueltos de todas sus culpas a causa de la muerte y ya son muertos para las leyes canónicas, quedando de derecho exentos de ellas. Entonces, si quedaban de derecho exentos de ellas, no era necesario hacer pagos después de su muerte. Una pureza o caridad imperfectas traen consigo para el moribundo necesariamente un gran miedo, el cual es tanto mayor cuanto menor sean aquellas. Y este temor y horror son suficientes por sí solos, por no hablar de otras cosas, para constituir la pena del purgatorio, puesto están muy cerca del horror de la desesperación. Entonces nos estaba diciendo era que asimismo como sentían de miedo, de temor, de horror por las penas que ellos estaban de pronto debiendo, pues asimismo era la desesperación que supuestamente se sentía en el purgatorio y asimismo se tenían que realizar los pagos. Gracias a Dios porque envió al Señor Jesucristo a morir por nosotros en la cruz y que gracias a Dios no tenemos que estar esperando como lo decía o lo dice la Iglesia Católica, tener que estar esperando a que nos saquen de un purgatorio y tener que estar pensando de pronto nosotros en cuánto tiempo tendré que estar ahí. Y si eran personas que no tenían dinero, que no podían pagarse el mérito para salir del purgatorio, ¿cómo sería esto donde fuera realidad? Gracias a Dios de nuevo, como digo, por su infinito amor y misericordia y por la vida que el Señor Jesús dio en la cruz para traernos a nosotros salvación, paz, redención de nuestros pecados. Al parecer, el infierno, el purgatorio y el cielo difieren entre sí, como la desesperación, la cuasi desesperación y la seguridad de la salvación. Parece necesario para las almas del purgatorio que a medida que disminuya el horror aumente, perdón, la caridad, y no parece probado, sea por la razón o por las escrituras, que estas almas estén excluidas del estado de mérito o del crecimiento en la caridad. Y tampoco parece probado que las almas en el purgatorio, al menos en su totalidad,
tengan plena certeza de su bienaventuranza, ni aun en el caso de que nosotros podamos estar completamente seguros de ellos. Por tanto, cuando el Papa habla de la remisión plenaria de todas las penas, significa simplemente el perdón de todas ellas, sino solamente el de aquellas que él mismo impuso. En esta nueva diapositiva nos está hablando de los grandes errores que se cometieron al afirmar que el hombre era absuelto por las indulgencias. Y vemos que en ninguno de los cánones nos afirman esa parte, ya que, en la, ya que en la palabra del Señor nos dice que Jesús es el único camino al cielo. Una afirmación tan exclusiva puede rechinar en el oído postmoderno, pero no por ello deja de ser cierta. La Biblia enseña que no hay otro camino para la salvación sino a través de Jesucristo. Jesús mismo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él no es un camino, como uno de los muchos que se ven. Él es el camino, Él el primero, el único. Y nadie, a pesar de su reputación, sus logros, sus conocimientos especial o santidad personal, puede venir a Dios el Padre, excepto a través del Señor Jesucristo. Él es el único camino al cielo. A continuación, vemos que el Papa al dar la remisión a las almas del purgatorio, no en virtud del poder de las llaves, sino por vía de la intercesión, sacan doctrinas humanas, diciendo que cuando sacaban la moneda y la echaban en un cajón, al sonarla, el alma salía volando. Aquí tenemos la, la historia de San Severino y San Pascual, que nos habla que San Severino y Nórico y San Severino de Septemqueda existen, pero San Severino de Nápoles es un desdoblamiento legendario. La cantidad de santos falsos que se han sacado de la manga los aficionados a la geografía por culpa de cultos locales, baronios y malas traducciones en España. El caso más sangrante, creo, es el de las 9 hermanas de Santa Quiteria, quienes salvó a la misma Quiteria y librada. Son todo desdoblamientos de famosas vírgenes mártires del mismo nombre. Seguimos viendo que verdaderamente es raro aquellos penitentes que creen que la verdad o la salvación se adquiere por indulgencias. Debemos de tener cuidado con aquellos maestros o aquellos que están seguros que esa salvación se llega por las indulgencias. Sabiendo que nosotros, porque si, dice allí en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La reconciliación, la salvación y todo ello, Jesucristo pagó la remisión por nosotros, Jesucristo pagó nuestra salvación.
Seguimos hablando sobre que cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derechos a la plenaria y la pena, del perdón. Cualquier cristiano que esté vivo o muerto, si ya ha pasado por la participación de todos los bienes de la iglesia, tiene derecho a ellos. Vemos aquí que el perdón de las malas acciones, después de cumplir con la condición de que primero haya arrepentimiento, la remisión de los pecados se hace posible por medio de la expiación de Jesucristo. El hombre puede obtener la remisión de sus pecados si tiene fe en Cristo, si se arrepiente de sus pecados, si recibe las ordenanzas del bautismo y la imposición de las manos para comunicar el don del Espíritu Santo, si obedeces a los mandamientos de Dios. Y aquí encontramos que el perdón de pecados, como lo dicen los apóstoles, debemos de tener cuidado al predicarlos, ya que en ellas encontramos que se prestan para salir doctrinas de error, creyendo que la salvación se gana a través de buenas obras o a través de algunas indulgencias, sabiendo que la palabra del Señor nos dice allí en Efesios 2, 8 y 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo. Y esto no es de vosotros, pues es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces debemos de tener cuidado al predicar la palabra, porque de ello se desprenden falsas doctrinas de error. Finalmente, Martín Lutero estaba diciendo que debía enseñarse a los cristianos que en lugar de retener o pagar indulgencias, debían colmarse de bienes, o sea, tener lo que necesitaban y librar a su propia voluntad de una obligación que no era lo que ellos esperaban. Asimismo, que al otorgar las indulgencias, el Papa necesitaba cuanto más deseaba de una oración ferviente por una persona antes que del dinero en efectivo. Con todo esto encontramos nosotros entonces que todo este tema de las indulgencias realmente fue dado más por la parte económica del papado, porque se necesitaba construir las diferentes iglesias, en este caso la Basílica de San Pedro, pero dado también esto, cuando Martín Lutero habla de esta realidad, de las cosas que se estaban haciendo, que no estaban de acuerdo a la palabra de Dios, porque él empieza a ver por medio de la palabra que no era como se decía, comienzan sus ojos a ser abiertos y esto trae la reforma. Con esto terminamos nuestra exposición. Esta es la bibliografía en la cual encontramos los documentos en los cuales nos basamos, unos de YouTube y otros de Google Escolar. Muchas gracias por escucharnos.